Este es el podcast de Caro Dossi y este episodio trata sobre perversos narcisistas. Hola, hola, un saludo para todos. Te saluda por acá Caro Dossi. Esta es la segunda parte del episodio 7 de perversos narcisistas y hoy sigo hablando sobre sexo duro y manipulación. Para quienes están aterrizando por primera vez en este podcast, me llamo Carolina, soy venezolana y hace unos 3 o 4 años fui víctima de un psicópata narcisista, a quienes en este espacio suelo llamar PN, es decir, que los llamo PN para acortar el término tan largo de psicópata narcisista o perverso narcisista. Este es un podcast netamente informativo. Estoy en vivo por Twitter Space y luego en formato podcast en todas las plataformas de streaming. También estoy en YouTube, en mi canal By Caro Dossi. Espero que si estás escuchando este espacio por YouTube te suscribas a mi canal. Mis aportes sobre este tema son desde la vivencia como víctima. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, tampoco pretendo convencer a nadie de que estas personas existen. Entonces, fíjense, en la primera parte del episodio 7 sobre sexo duro y manipulación, hablé sobre algunas señales que te pueden servir para descubrir si tu pareja es un PN. Así que si te lo perdiste, pues ve allá y puedes ir allá y escucharlo de nuevo. Como ya he comentado, estoy escribiendo un libro que he llamado Mi encuentro con un perverso narcisista. Y para cuando llegué a la parte donde me tocaba contar sobre el único encuentro sexual que tuve con este ser malvado, quise preparar mejor este tema, porque la manipulación y el sexo duro son dos armas muy poderosas que utiliza el PN para depredar a sus víctimas, ¿ok? Y digo sus víctimas porque recuerden que el PN siempre está depredando varias víctimas simultáneamente. Ellos nunca están solos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, una vez que el PN te engancha a través del sexo duro y la manipulación, al cabo de cierto tiempo te conviertes en un ser sumiso y muy dependiente de una persona que está completamente vacía. Recuerden que los PNs no tienen personalidad, no sienten emociones, no sienten empatía, es decir, no sienten culpa o remordimiento por las cosas que hacen. Entonces, como los describe el doctor Iñaki Pinuel, son una máscara, son una máscara y detrás de esa máscara no hay nadie. Ellos son personajes que construyen para ti que eres la víctima. Por cierto, el doctor Iñaki Piñuel es un psiquiatra español y a través de sus videos fue que yo logré descubrir que estaba lidiando con un psicópata. Se lo recomiendo 100%. Entonces, el PN hace de la víctima una persona muy insegura de sí misma y que funciona prácticamente como un satélite alrededor de la vida del PN. Y el tiempo que pasa contigo, ese PN, lo hace es para parasitarte y utilizarte de acuerdo a sus intereses. El PN te selecciona dependiendo de lo que él quiera de ti, ¿ok? Sea dinero, sea sexo o estatus. Los PNs en las relaciones de pareja funcionan en dos fases. Una es la fase de idealización, donde se dedica a sembrar una serie de estrategias de manipulación para engancharte, ¿ok? E intentar seducirte, y te manipula emocionalmente y por supuesto sexualmente. La segunda fase, cuando ya ha conseguido engancharte y crear un vínculo contigo, que además está decir es un vínculo traumático, ya en esta etapa la víctima hace todo lo que diga el PN. Ya en este punto te encuentras apegado, dependiente de él o de ella. Recuerden que puede ser hombre o mujer. Pero lo interesante es que es una dependencia fabricada deliberadamente por el PN. Entonces, en la fase de idealización,
La víctima recibe un bombardeo de amor y de pronto tiene la sensación de ser el centro del universo del PN. Recibe literalmente un bombardeo de elogios, de comentarios positivos, declaraciones de amor, envío de fotos, de canciones, de cartas, de notas de WhatsApp, y todo esto con mucha intensidad. Es tan intenso el bombardeo que la víctima no puede compararlo con ninguna otra relación que haya tenido nunca. Es muy intenso y es muy rápido. Como siempre les digo, es muy rápido. La etapa del bombardeo amoroso ocurre en una, máximo 2 semanas. Entonces, el ser bombardeado en la fase de idealización rápidamente genera en la víctima una sensación de euforia. La víctima siente que por fin encontró al compañero de su alma, a la pareja ideal, esa pareja que te comprende, que te ama, que te quiere incondicionalmente. Y todo esto es intencionalmente producido o fabricado por el PN, porque es una estrategia de seducción. La estrategia del PN es simular una altísima calidez que no tiene realmente, ¿ok? Lo que hace es simularla para hacerte creer que encontraste tu alma gemela. Así que detrás de esa intensidad tan grande hay una agenda encubierta. Y esta es la parte malvada de los psicópatas narcisistas, de los PN, que todo eso es mentira, es una agenda encubierta, hay algo oculto y que por supuesto el PN no va a revelar nunca a la víctima. Y esa agenda oculta o esa gran mentira lo que tiene detrás es el verdadero objetivo del por qué el PN te seleccionó como víctima. Como dije, puede ser porque quiere dinero, porque quiere sexo o porque quiere estatus. Nuevamente, esos serían los 3 objetivos clave por los cuales un PN te selecciona como su víctima. Esa selección que hace el PN de sus víctimas está relacionada con cosas que puede obtener y siempre hay detrás, como les digo, beneficios económicos que le permitan vivir bien o de pronto entrar en una profesión o en un entorno profesional. Esto es lo que explica, por supuesto, la agenda encubierta. Por supuesto, la víctima no sabe nada, es bombardeado emocionalmente y ese bombardeo de amor le produce un despliegue completo de emociones muy potentes. El cerebro segrega la hormona del enamoramiento, que es la feniletilamina, y esta hormona después produce adicción física y neurológica que hace que la víctima del PN pues pierda completamente el control sobre sus emociones. Y a pesar de que, fíjense, a pesar de que racionalmente tú sientas que no te conviene una relación como esa, que no es buena para ti, esta adicción al amor te incapacita para romper la relación y te convierte en un ser sumiso, vulnerable y bueno, cada vez más a merced de los caprichos y los deseos del PN. Los PN presentan casi todos ellos una personalidad narcisista. Recuerden que no todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas sí son narcisistas. Y esta personalidad narcisista es un grandísimo sentido del yo, del merecimiento que viene de su propio trastorno. Recuerden también que estas personas tienen un trastorno de la personalidad. Ellos tienen un desorden de la personalidad. No, la psicopatía narcisista no ha sido catalogada como una patología, como una enfermedad. Bien. Y esa personalidad narcisista es, por supuesto, alimentada una y otra vez por la adoración que recibe el PN de todo el que lo rodea, incluyendo a las víctimas. Bien. El PN funciona al contrario de los seres humanos normales,
porque ellos reciben adoración, pero lo que devuelven es humillación, dominan a la pareja para sentirse poderosos, para sentirse valiosos. Es decir, utilizan la relación de pareja como una fuente suplementaria para su ego. Bien, ya que de por sí un ego que de por sí es bastante grande, valga la pena decir. Y por supuesto no dudan en practicar todo tipo de manipulación para mantener la sensación de dominio que termina siendo, por supuesto, perverso, ¿ok? En la relación de pareja. También en las relaciones de pareja, los PNs utilizan un método muy perverso y terrible que se llama la triangulación y lo hacen para volver literalmente celópata a la víctima, ¿ok? Específicamente lo que hacen es que una vez que te engancha a través del bombardeo amoroso y siembra en ti esa adicción que yo comentaba al falso enamoramiento. Recuerda que es falso porque se ha producido de una forma manipulada y de un modo deliberado, ¿ok? Deliberadamente falso, es construido por el PN. Entonces, una vez que se ha producido ese enganche, el psicópata, el PN, utiliza la triangulación para generar celos en ti y generar supuestas rivalidades con terceras personas. Entonces, por un lado está la víctima del PN, está el PN y un tercero, que puede ser una persona real o imaginaria, inventado por el PN, con el que va a triangularte. Es decir, el PN va a dar la sensación de que alguien más está interesado en él o en ella, te lo dice directamente, sin filtro, para que tú, bueno, estalles en ira porque no entiendes que lo que el PN está haciendo es aplicarte una estrategia de manipulación. Entonces te manipula hablándote de relaciones con sus ex, que su ex lo está buscando, la está buscando, te muestra mensajes de WhatsApp que se envía con otras personas, con supuestos candidatos o candidatas a una nueva relación de pareja, etc. Porque ellos siempre te van a mostrar que ellos son unas personas muy deseadas, que son seres muy deseados por todo el mundo. Entonces esa actitud de flirteo descarado, que además te confiesa sin filtro, abiertamente, produce en ti una sensación de mayor dependencia por el PN, que se confunde con celos, ¿ok? Y que es completamente inducida por el PN. Y que también va a ser utilizado por el PN para acusarte a ti de celópata, de que eres muy dependiente de él o de ella, que eres desconfiado o desconfiada. Es decir, la triangulación sirve para los fines, sirve a los fines del PN para inducir mayor dependencia en la víctima. Una dependencia en la que además te culpa a ti de ser celosa, de ser dependiente, de sentirte incómoda con esta triangulación que está practicando el PN con terceras personas. Y esto es tan cruel que puede que la tercera persona ni siquiera exista, como les dije. Eso es muy cruel, porque puede que la tercera persona ni siquiera exista. Es un invento. Y el PN te monta todo un show de que él o ella, como dije, son los seres más deseados del planeta Tierra. Pues. Hablemos entonces ahora de lo que es el sexo como instrumento de manipulación del PN. Fíjense, para el PN el sexo es un instrumento 100% de control, para controlar a sus víctimas. Después de seducirte sexualmente con halagos y adulaciones de tipo sexual, repentinamente se vuelve desinteresado y frío. Y esto te desconcierta, te desespera y hace que te vuelvas loco o loca buscando tener nuevamente contacto sexual con ellos. El contacto sexual que te dio al principio de la relación contigo. Recuerden que ellos no están solos nunca. Entonces es cruel porque a ti te niega el sexo mientras él tiene varias parejas sexuales. ¿Ok? Comienza a hacerte comentarios hirientes o despectivos de tipo sexual, te dice que eres poco atractivo o atractiva o que eres muy dependiente de él o de ella,
hace comentarios abiertamente de desprecio para justificar que ya no quiere tener sexo contigo, critica tu aspecto físico. Y esto hiere muchísimo, porque la sexualidad es algo muy, muy privado, muy delicado, que puede destruir mucho la autoestima de la víctima. La destruye totalmente. Yo diría que el tema de la sexualidad es un tema tan delicado que bueno, ellos lo saben, es lo más triste. El PN sabe con qué está jugando, él sabe lo que está haciendo. Esta gente tiene fascinación por el sexo en cualquier forma, incluidos el fetichismo sexual, la pornografía. Yo les digo que son enfermitos sexuales. Lo que he leído es que, bueno, son personas que no les importa con quién tienen sexo, puede ser niños, perros, gatos, orgías, lo que sea. Eh, y bueno, y ese efecto de fascinación ocurre gracias a, bueno, a esa capacidad de seducción y encanto que tienen, ¿ok? Y todo a través de una falsa imagen que consiguen proyectar de sí mismos y que es lo que te muestran a ti. Fíjese algo, la etapa de idealización es clave para el PN y ocurre muy rápido, como les dije, en cuestión de 1 o 2 semanas. Y es clave porque en poco tiempo el cerebro activa lo que llaman los especialistas un cóctel de sustancias fisiológicas que provocan una serie de eventos en la víctima y que el PN aprovecha para engancharla cada vez más. Esto lo logran, como les dije, a través del sexo duro, del sexo duro. Cuando yo digo sexo duro, me refiero a que estas personas, como no sienten empatía y no sienten emociones, ellos no generan una conexión con el otro. Y hacer el amor implica una conexión de 2 personas, ¿sí? Entonces ellos lo que te dan es sexo duro y no hay conexión absoluta. Ahí no hay ningún tipo de sentimientos, de afecto, de ternura, nada de eso, ¿ok? Entonces, este cóctel de sustancias a lo que se refieren los especialistas genera en ti unos eventos muy fuertes, como dije, y puedes pasarte, bueno, días y noches enteras sin dormir, sin descansar, sin comer. Y esto es debido al alto grado de excitación que tienes a nivel de tu cerebro emocional porque, como les digo, ocurre una inundación, literalmente lo describen como una inundación de la sustancia denominada la feniletilamina, que es un compuesto orgánico perteneciente a las anfetaminas. Entonces, todo esto ocurre fisiológicamente, ¿sí? Todo este cóctel de estas sustancias, como les digo, está la feniletilamina, la dopamina, la norepinefrina y la oxitocina. Todas esas sustancias juntas hacen posible que puedas permanecer haciendo el amor o, bueno, por noches enteras, por noches enteras sin dormir, conversando, sin sensación alguna de cansancio o sueño. Y todas estas sustancias las segrega tu cuerpo, tu organismo, tu cerebro, gracias al sexo duro que te da el psicópata, aunado a toda esa fantasía que genera en tu mente por la manipulación que imprime en tus sentidos. Pues. Entonces estas sustancias, como les digo, crean en la víctima un estado cerebral de muy elevada susceptibilidad que es aprovechado por el PN nuevamente para sembrar lo que él quiera en tus surcos neuronales con muy poca probabilidad de resistencia de tu parte. Es un tema fisiológico de verdad bastante interesante que vale la pena profundizar más, indagar más. Si quieres buscar más información, pues hay bastante disponible. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de la parte de la fase del bombardeo amoroso viene lo que es la fase de abandono y la ruptura total con el PN. ¿Y qué pasa en ese momento? Que para cuando ya llegas a esa fase de abandono, esos mensajes que el PN o la PN sembró en ti
surgen dolorosamente de nuevo, ¿ok? Como recuerdos positivos que te van a hacer añorar la relación con el pene. Y por eso es que muchas víctimas vuelven a recaer y vuelven a recaer. La estadística dice que una persona puede recaer como un psicópata hasta 7 veces, aún sabiendo que es psicópata. ¿Bien? ¿Qué pasa? El PN sabe que el sexo es uno de los más poderosos vínculos en la especie humana. ¿Ok? Y es un experto en manipular el deseo sexual de la víctima para su beneficio. Entonces, el sexo con un pene siempre parece fenomenal, al principio, sobre todo en la fase de seducción. Y como están también adiestrados en el arte de la manipulación, saben perfectamente qué decir, cómo maniobrar, dónde tocarte y sobre todo cómo realizar lo que llaman los psicólogos los anclajes neurológicos duraderos, ¿ok? Y esto lo hacen reflejando como un espejo tus deseos y tus gustos o preferencias en materia de sexo. Bien, eso le produce al PN una ventaja competitiva, digámoslo de alguna forma, le produce a él una ventaja porque manipulándote genera en ti la sensación de que nunca tuviste una vida sexual tan gratificante como la que tienes con él o con ella. ¿Okay? La contrapartida que busca es hacerte creer al mismo tiempo que si pierdes esa relación nunca volverás a tener una vida sexual tan buena como esa que él te da o ella te da. Entonces, para cuando caes en cuenta de que todo ese proceso es falso, estás muy confundido y terminas preguntándose si de verdad fuiste el único de los dos en sentir toda aquella pasión y desbordamiento sexual. Y la respuesta es sí, el PN no siente absolutamente nada por ti. Todo lo que ocurrió entre ustedes dos es fabricado deliberadamente y de nuevo, por eso es que es un ser tan malvado, que son tan crueles y ese método que usan, por eso es tan cruel, porque todo eso es mentira y lo hacen planificadamente, porque ellos saben exactamente que lo están haciendo. Entonces el PN monta el engaño para intentar obtener de ti todo lo que quiere y una vez que lo obtiene, se cansa de ti como que tú fueses un juguete, porque para ellos las personas somos cosas, para el PN las personas somos objetos, ¿ok? Y te deja entonces caer como un peso muerto. Entonces imagínate esa montaña rusa de que hoy te amo y a la media hora te odio y el PN lo que hace es, bueno, jugar con la víctima nuevamente, llevándola al cielo y al segundo siguiente te mete en el infierno diciéndote que estás gorda, que no sirves para nada, que no tienes, que eres mala cama, etcétera. Bien. Entonces, fíjese, ya en la fase de denigración, el PN pasa entonces a realizar, como les dije, comentarios hirientes respecto a tu capacidad sexual o a tu aspecto físico, o incluso te acusa a ti de que él no tiene deseo sexual por ti. Bien. Y eso es muy fuerte, es muy duro porque nuevamente la sexualidad es un tema muy delicado y, y es muy cruel hacer comentarios de tipo sexual a una persona que supuestamente te importa y supuestamente tú dices amar. Entonces, el trance sexual con el PN es una garantía segura de un amargo despertar. Y hay algo que leí que me pareció muy interesante y es que las relaciones sexuales con un PN podrían incluso calificarse como violación, ¿ok? Porque a pesar de que tú diste consentimiento, o sea, de que fueron relaciones consensuadas, tú fuiste víctima de manipulación descarada para llegar al acto sexual con esa persona, porque la persona que te mostró
el pene no existe. Entonces, luego cuando esta persona comienza a maltratarte, a negarte el sexo, después que te lo daba mañana, tarde, noche, en todos lados, en la escalera, en el ascensor, etcétera, y luego pasa a negártelo y pasa a herirte, a decirte cosas hirientes, pues eso es muy cruel, es muy cruel. Entonces, debido a que esa persona que tú conociste no existe, se podría catalogar como que fuiste víctima de violación. Entonces, nada, como víctima eres, pues, literalmente conducido de un modo muy astuto a un tipo de apego traumatizante, fundamentado en la adicción sexual a alguien que no tenía un verdadero interés en ti. Bien, sino que esto es una relación, es un parapeto, un personaje que el PN simuló para hacerte creer que él tenía o sentía pasión por ti y es simplemente un papel que él o ella representó para ti por un interés oculto y egoísta de este PN. Entonces, bueno, para ir concluyendo con este episodio y pasar a otro tema en el próximo capítulo de este podcast, como les dije entonces, la sexualidad del PN es inusual, es perversa, son enfermitos sexuales. El PN usa el sexo para controlar a la víctima, pero también fíjense que lo usa para manejar la ansiedad que sienten por ese desequilibrio emocional que tienen. Esa manera, esa distorsión de su personalidad, aparentemente, según describen los especialistas, le genera al PN mucha ansiedad. Y el sexo es una de las maneras a través de las cuales ellos tratan de controlarlo, ¿no? El PN induce al trance sexual a la víctima, generando una adicción bioquímica altamente adictiva, que como les dije, por eso es que el sexo duro es una de sus armas más poderosas, porque entonces esta gente suministra mucho sexo a todas horas, en todas las posiciones, en cualquier lugar, para luego negarlo y castigar así a la víctima. Y esto literalmente vuelve loco a la víctima o vuelve loca a la víctima. Entonces, los encuentros sexuales se limitan a lo que el PN decide, utilizan el sexo como arma de control, como les dije, solo suministran sexo intenso y repetido, sin ningún tipo de conexión empática, y esto desencadena toda esa cascada bioquímica de la que hablan los especialistas. Como les digo entonces, el PN es muy intenso sexualmente y luego te da indiferencia y frialdad total en la cama. Y eso deja a la víctima, pues fíjese, deja a la víctima en un estado de vacío y abandono, ¿ok? Como un perrito callejero desesperado por otro momento de amor para calmar su desolación. Es muy triste porque nuevamente la sexualidad y el amor son cosas que los seres humanos atesoramos mucho y esta gente juega con eso. Y que una persona ya no quiera tocarte un cabello sin razón aparente, te deja de verdad en un estado de mucha desolación, como dicen los especialistas, de mucha desolación. Entonces, nada, la intensidad sexual del PN mantiene a la víctima en un estado como de hechizo y luego cambia drásticamente de un día para otro, como un apagador, como que fuese el interruptor de la luz, pues, como les digo, sin razón aparente, comienzan a decirte cosas hirientes y una cosa que hacen es que llega un momento que comienzan a utilizar varias técnicas de abuso al mismo tiempo, todas simultáneamente, por varios días o meses. Entonces esto es hombro frío, triangulación, violencia verbal,
y psicológica, y pues al final la víctima lo que quiere es morirse, pues, por el estado en que termina con este PN. Entonces, nuevamente, hay ciertas cosas que debes tomar en cuenta y estar alerta con relación al tema de la psicopatía narcisista. La estadística que menciono en mis episodios, que habla de que primero prácticamente el 1% de la población del planeta es psicópata narcisista. A lo largo de la vida, cada uno de nosotros va a conocer por lo menos a 60 psicópatas y las probabilidades de recaer con el mismo psicópata son entre 7 y 9 veces, perdón, por el sofisticado método de manipulación que manejan. Entonces, nada, hay que estar alerta y algunas cosas básicas que te puedo compartir para que estés pendiente son, por ejemplo, personas que rápidamente son tu alma gemela, cuidado, porque puede ser un PN. Personas que sientes que son el príncipe azul o la princesa encantada y lo que llevas conociendo a esa persona son 2 semanas, cuando mucho, cuidado porque puede ser un PN. Personas que dicen te amo muy rápido, cuidado porque puede ser un PN. Otra cosa es que esas personas que llegan a tu vida y rápidamente todo lo que hace o dice es similar a lo que tú haces o dices, ¿ok? Y sientes, tienes esa sensación cuando lo ves que estás viéndote a ti mismo como si estuvieses frente a un espejo, porque se mimetiza contigo, hace las mismas cosas y dice las mismas cosas que tú, para que tú sientas que es tu alma gemela. Entonces, cuidado, porque ellos buscan, como les digo, mimetizarse con la víctima eh, para, para hacerte creer que es tu compañero de vida, ese que has estado buscando por tanto tiempo. Personas con muchos cuentos, esa gente muy cuentera de que todas las cosas malas le pasan a ellos, o te cuenta que otras personas le hacen cosas injustas. Cuidado porque puede ser un PN. Todo esto de manera exagerada, ¿ok? Cada una de estas cosas que comenté ya aquí al final, todo muy exagerado. No se trata de que entonces estemos nosotros asustados porque cualquiera puede ser un psicópata. No, te vas a dar cuenta porque todo es muy exagerado. Todo lo hacen muy exagerado. Son muy chauceros. Busca información. Te recomiendo, como dije en alguna parte de este episodio, te recomiendo el doctor Iñaki Piñuel, psiquiatra especialista en psicopatía narcisista. El doctor Piñuel tiene un canal en YouTube. Como les dije, ahí fue donde yo encontré la respuesta a lo que me estaba ocurriendo cuando conocí a mi PN y se lo recomiendo con los ojos cerrados. Otro psiquiatra muy bueno, tiene muchísimo contenido sobre psicopatía narcisista, sobre todo de genitores y sobre la complementaria y el complementario, es el doctor Hugo Marietán, también está en YouTube. El doctor Hugo Marietán es psiquiatra de Argentina. Pues bien, yo soy Terodosi y le agradezco mucho la atención y espero verlos en el próximo episodio de este podcast. Que estén todos muy bien. Bye bye.